En varias ocasiones habremos escuchado o habremos leído artículos, comentarios, descripciones referidas a la mente, al poder mental y a todo lo que esto significa. En muchos de los casos se señala a la mente como un problema, como la parte de nosotros que nos confunde, que nos atrapa en la ilusión, como se dice. La mente es la capacidad de la conciencia, y ambas son una misma cosa, pero la mente es la capacidad, es decir, es el ejercicio de la conciencia, el ejercicio en la creación de la idea, del pensamiento. Toda creación es una idea mental. No existe aquello que no somos capaces de pensar. Por ende, no creemos en lo que nuestros pensamientos nos impiden aceptar como posible. Y ese es el poder de la mente. Es un poder creador. Somos mente. La mente no es un ropaje que nos estorba. Somos mente. Somos conciencia. Y la mente es la articulación de la conciencia en la creación. Una manera de explicar esto y de entenderlo mejor es observar a los niños cómo imaginan y juegan imaginando escenarios, personajes, situaciones. Ese es el poder de la mente en acción. Esa es la manera de crear realidades, imaginándolas. Es decir, estableciendo una imagen de esa realidad y de nosotros mismos en esa realidad. Nosotros mismos, en este estado de ser humano, somos la proyección de una idea mental de nosotros mismos en un estado superior. Imaginemos esa mente universal como un árbol. La semilla, mientras está en el árbol, es parte del árbol. Uno cuando observa el árbol, en principio, salvo que tenga alguna razón específica, pero si no, uno no distingue la hoja, la rama, la semilla. Uno ve el árbol. Cuando la semilla cae del árbol, se separa del árbol, uno en el suelo no ve un pedazo de árbol, ve una semilla. ¿Qué quiere decir esto? Que esa parte del árbol que antes no distinguíamos en el árbol, ahora sí distinguimos. Quiere decir que esa parte del árbol adopta identidad propia, asume su individualidad a partir de la separación. Nosotros éramos parte de ese árbol, lo que llamamos el árbol de la vida, de esa mente universal. Fuimos separados para bien de la creación, no fue un castigo la separación. Al ser separados del todo, es decir, al adoptar y asumir estado de individualidad, ese pedacito de mente, esa semilla de conciencia, lo primero que comprendió en su nuevo estado de individualidad era la noción de sí misma. Y la primer exclamación que surge es yo soy. No es casual que en la educación primaria lo primero que nos enseñan en la escuela es el verbo ser. Es el primer estado de conciencia de la individualidad.
que surge a partir de la separación. Yo soy. Y esa es la esencia de lo que somos. Somos una parte del todo. Somos esencia de la misma esencia de todo lo que es. Separada virtualmente. Es decir, no existe tal separación real y concreta. No existe. No hay algo que esté más allá de todo lo que es, porque si no sería limitado ese todo. Es como la noción de Dios y del diablo, haciendo un paréntesis. No puede existir una fuerza opositora a Dios, porque si no, estaríamos hablando de dos fuerzas. Si comprendemos que Dios es la conciencia creadora de todo lo que es, no hay nada más allá de esa conciencia, por ende no hay una fuerza opositora. Dentro de ese todo existen expresiones particulares, singulares, que componen ese todo. Así como tu cuerpo está compuesto de millones de particularidades que componen el todo cuerpo. El árbol programa en la semilla, antes de soltarla, toda la información que la semilla necesita para desarrollarse no solamente como semilla, sino para llegar a ser un árbol maduro y multiplicarse a través de nuevas semillas. Todo ese conocimiento está en la semilla. Todo el conocimiento de la vida está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que se va manifestando y expresando conforme vamos recibiendo los estímulos que nos dan las experiencias y nos vamos transformando en los nuevos estados del ser correspondientes a cada nivel de realidad en el que vamos viviendo. La semilla cae al suelo, debe enterrarse, debe descomponerse como semilla para que la vida continúe a través de otro estado del ser. Surge el tallo, las primeras hojas, etc. Lo mismo pasa con nosotros. Existe un proceso de involución y de evolución. Es decir, involución para evolucionar, caer para elevarse. Es el mismo proceso que ocurre con la gota de agua, en la lluvia. La gota de agua que se separa de la nube, de ese todo, cae al suelo, se funde en la tierra, se hace barro. Luego se debe separar del barro a través de un nuevo estado que es un estado de vapor y regresa a la nube y se funde en el todo. Y así la dinámica de la vida, de la multiplicación, de la creación continúa. Volviendo al tema de la mente. Somos mente. Somos una mente con conciencia propia, a partir de la separación de la mente única. Ni bien nos separamos, comenzamos el proceso de involución. Caemos. Inmediatamente encarnamos en un cuerpo y adoptamos una realidad. Por ejemplo, vamos a lo que nos interesa, que es la cuestión de la encarnación como ser humano. Cuando ese estado mental que vos sos encarna en un cuerpo, y encarna en un cuerpo ¿por qué? Porque ese cuerpo le da la entrada a una realidad en la cual va a experimentar la vida, y esas experiencias le va a proveer los estímulos que necesita para germinar, para evolucionar, para transformarse. No para regresar al mismo árbol del que cayó, sino para desarrollar un nuevo árbol, para desarrollar su potencial, para expresar su máximo potencial. Entonces elegimos un cuerpo para participar en una realidad de la cual vamos a recibir los estímulos que nos van a transformar, que van a activar todo ese conocimiento, toda esa información, y vamos a evolucionar. Cuando elegimos el cuerpo, cuando elegimos el país, los padres, etc., todo eso es una proyección que surge de un estado previo mental del yo superior,
con el propósito de servir a este proceso de evolución. Es decir, nosotros elegimos esta vida y elegimos las cualidades que vamos a manifestar en esta vida y elegimos los padres, etcétera, etcétera, porque nos sirven a nuestro plan de evolución y porque servimos al plan de evolución conjunto y colectivo, servimos al todo. Pero cuando nosotros elegimos y decidimos la encarnación, siguiendo este propósito de evolución, al encarnar, ese que somos en ese estado mental pleno debe restringirse. Y siguiendo el mismo criterio de separación para la multiplicación, nuestra mente superior, o nuestro estado mental previo a la encarnación, se asimila con el cuerpo y se asimila con la condición humana, pero solo una parte. Por decirlo de algún modo, esa mente que somos, esa mente plena que somos, separa una parte de sí misma, que es la parte que se identifica con el ser humano en el que encarnaste, y que es lo que llamamos la mente inferior. De nuevo, la separación es virtual. No hay una real desconexión, hay un velo que separa la mente superior de la mente inferior. Digámoslo de este modo, para preservar tu esencia y tu mente superior de todo lo que sucede en esta experimentación, de todos los errores, de todos los abusos, etc. La manera de que la mente superior o de que tu mente esencial no se corrompa es estableciendo un velo, separando una parte de sí misma que es la parte que encarna. Esta parte que llamamos mente inferior, que es la que encarna, se identifica con la condición humana. Es decir, cree que es el ser humano y cree que esto es todo lo que existe. Se asimila, se hace uno con el cuerpo y con las limitaciones del cuerpo y asume como propias las restricciones del cuerpo. Es decir, lo que los ojos del cuerpo no ven, esa parte mental que somos no lo ve, no lo considera. Esa parte mental, esa mente inferior que encarna y que se identifica con el cuerpo y con la condición humana y con sus limitaciones, disminuye, reduce su frecuencia, su velocidad vibratoria. Se separa, por ende, de la mente superior, la cual está a una velocidad muy elevada, una vibración muy alta. Cuanto mayor es la diferencia en las vibraciones de la mente superior con la mente inferior, más lejos estamos de las cualidades divinas y superiores que tenemos, de todo lo que hemos aprendido en todas las encarnaciones vividas, de todo el conocimiento y la sabiduría que hemos cosechado a través de todas las experiencias de vida. Mientras la mente inferior esté muy condicionada a esta realidad y esté muy apegada a esta situación, a este mundo, está separada, divorciada de la mente superior. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos reconocer y comprender con respecto a la mente? Primero, que debemos liberar la mente inferior de todas las tensiones que le provoca su identificación casi exclusiva y absoluta con el cuerpo, con las limitaciones del cuerpo y con la vida del ser humano en el que estamos. Debemos desapegar esa parte mental, esa mente inferior, de esta realidad terrenal, transitoria, de su idea de mortalidad, de su idea de necesidad, de falta y de carencia. Debemos desapegarla de todo eso. ¿Para qué? Para que eleve su vibración. A medida que la mente inferior suelte las tensiones que le genera la identidad del ego, como lo hemos desarrollado en otros videos y en otros trabajos, a medida que la mente inferior se desapega del ego, se desidentifica del ser humano, empieza a conectarse, a reconectarse con la mente superior. Y empezamos a recuperar nuestros conocimientos, nuestras cualidades divinas, y empezamos a recordar todo lo que hemos aprendido en todas las vidas y experiencias desde la separación original de la fuente, de la mente, del todo lo que es. Entonces, la mente inferior no es un problema. El problema es
el apego y la identificación casi exclusiva que hace este estado mental con la condición humana que es transitoria. La mente no es transitoria. La mente inferior regresa con la muerte, con la desencarnación, regresa a la mente superior y aporta todo el conocimiento. Pero por supuesto, y aquí vienen otros temas, de acuerdo al nivel de apego, etcétera, etcétera, esa parte inferior de la mente queda atada a este mundo, queda atada a la condición, y ahí es donde surge lo que llamamos el karma, y ahí es donde surge la necesidad de la rueda de la vida, de la rueda del karma. Cuando los budistas dicen esto de liberarse de la rueda del karma, hablan de esto, liberar a esa mente inferior de la necesidad de la experimentación humana. ¿Necesidad para qué? ¿Para qué necesitamos otra encarnación? Para lograr los desapegos, para lograr la elevación de esa mente inferior, para que se vuelva a integrar, para que converja con la mente superior, porque ha quedado separada, y lo que necesitamos es la reconexión. Y este es el proceso de la creación, multiplicación sobre sí mismo. Es como el proceso de multiplicación de la célula se multiplica a sí misma. Si ustedes observan desde la concepción humana, como el hombre fecunda el óvulo de la mujer, y ese óvulo se va multiplicando en sí mismo, hasta formar la complejidad que es el cuerpo humano, y no termina ahí, esto continúa. Lo que pasa es que no lo vemos a través de los ojos del cuerpo y de los sentidos del cuerpo. Del mismo modo, es toda la creación, es la multiplicación sobre la unidad. La unidad se multiplica en sí misma. El poder fundamental de la mente es el poder de imaginar, de crear realidades. Realidades que comienzan en el estado mental, es decir, que son primero una idea. Cuando nosotros, por ejemplo, decidimos un viaje, unas vacaciones, primero lo ideamos, primero lo creamos en nuestra mente. Y de acuerdo a nuestro juicio de lo posible, lo imposible, de lo bueno y de lo malo, de lo conveniente y de lo no conveniente, le vamos a dar crédito a determinadas ideas y no le vamos a dar crédito a otras ideas. Ese es el uso del poder mental, y es ahí donde está, tal vez, si podemos hablar de un problema, donde está el mal uso o el problema con la mente. Cuando, por un sistema de creencia, etcétera, por la razón que sea, nosotros le quitamos crédito a la capacidad creadora de la mente, le quitamos crédito a las ideas innovadoras, le quitamos crédito a las ideas que surgen de nuestra intuición, de nuestra vocación, de nuestra inspiración. Pero el problema no está en la mente, porque es la mente la que nos da ese poder creador. El problema está en la asimilación y en la identificación que esa mente inferior hace con estas ideas, con estos juicios y prejuicios y con estos sistemas y escalas de valores que nos enseñan y nos inducen en este mundo. Por eso es necesario desapegar la mente de todos los esquemas de creencias rígidos. Por eso es necesario darle y recuperar flexibilidad en la mente, tener una mente abierta, como se dice, para que no seamos nosotros los que saboteamos esas ideas creadoras, porque la realidad es proyección de la idea. La realidad va a ser una proyección de mi idea o de la idea de otro. Es ahí donde está y donde existe el juego del poder. Y el juego de poder en el mundo se trata de quitarle el poder a tus ideas y que vos aceptes, es decir, le cedas el poder a mis ideas. Ese es el verdadero juego del poder. Y ganan en este juego los que tienen la capacidad o consiguen imponer sus ideas, sobre todo cuando hacen que vos creas que esas ideas, que sus ideas, son tuyas o son también tuyas. Cuando vos aceptás esas ideas a las que les das crédito y que no surgen de tu inspiración, de tu imaginación, de tu capacidad creadora, de tu intención, entonces vos estás cediendo el poder.
y te vacías. Y tu poder se te vuelve en contra. Es importante entonces comprender no solo qué es la mente, porque la definición y las definiciones en general no sé si son muy positivas, porque es una idea estanca. Lo importante es tener el concepto de la dinámica, de lo que la mente es y puede ser, y hacer. La mente es la capacidad creadora natural del estado de conciencia. Para liberarnos de las ideas estrechas, para liberarnos de los prejuicios, de los sistemas de creencias muy rígidos, debemos abrir la mente a nuevas posibilidades, es decir, debemos dar crédito a nuevas ideas, comenzando por dar crédito a nuevas ideas de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Aceptar que no somos solamente el ser humano en el que estamos, aceptar que este mundo no es un fin en sí mismo, aceptar que las razones que dan sentido a nuestra vida no son, ni pueden, ni deben ser las razones de supervivencia del animal humano, porque estamos degradando la vida y degradando la mente, identificándola con la necesidad, en vez de identificarla con la cualidad, con el don. Entonces, el problema no es la mente, el problema es el mal uso de ese poder mental. El problema son los sistemas de creencias rígidos, inducidos e impuestos. El problema son los estímulos negativos que este mundo ejerce sobre nosotros, exaltando los aspectos del ego, exaltando la necesidad como un estado crónico, exaltando los mecanismos humanos inconscientes, exaltando el apetito sexual, exaltando la necesidad de cosas, de consumo, de dinero. Y la mente, estimulada en este sentido, se sale de equilibrio, la mente inferior, y se tensiona, y se densifica, y se separa más y más de la mente superior. Y nos empobrecemos. Por más que tengamos y que consigamos dinero, nos empobrecemos. Más y más. Y necesitamos de más vidas y más encarnaciones, hasta tanto liberemos la mente inferior de esta realidad y la integremos en la mente superior.